Volvemos luego de esta tanda de comerciales. Nos quedamos pendientes con algunos temas que me pidieron aclarar. Solo para hacer la última ronda, en realidad, porque para explicar qué es lo que es la renta presunta que se mencionó. La renta presunta es un régimen tributario para pequeños contribuyentes que tengan determinada actividad, en realidad solamente para la agricultura, por ejemplo, para la minería, ¿cierto?, para el transporte. Y es una renta que se presume de derecho, ¿cierto?, en función de un porcentaje de la tasación que el mismo Servicio de Impuesto Interno hace sobre, por ejemplo, en el caso de los agricultores, sobre el bien raíz donde se realiza la actividad agrícola. Por lo tanto, no depende de la venta. No tiene ninguna relación, le puede ir muy bien, le puede ir muy mal, puede haber terremoto blanco y va a tener que pagar el mismo impuesto como una siempre. patente, una cosa, un impuesto es una cosa fija todos los años que no cambia. Lo único que puede cambiar es que por su nivel de venta se tenga que salir del régimen de renta presunta, ¿no? Eso es lo único, pero el resto de los años va a pagar siempre lo mismo, porque, insisto, en función de esa tasación. Y lo otro que pudiese cambiar el valor de tasación del bien, sobre el cual se presume la renta. Cristian, y si comentas un poco también del global complementario. Bueno, el global complementario es el impuesto que pagan todas las personas, y algunos están en tramos exentos, otros en porcentajes bajos, pero es una escala progresiva. Es una escala progresiva que parte en 0%, pero en la tasa más alta es de 35%. No todo el mundo paga 35%, pagan los que tengan las rentas más altas, evidentemente. Pero la mayoría de los trabajadores también tiene que pagar un impuesto de segunda categoría, ¿cierto?, que es equivalente a esa tasa de global complementario. Ahora, los propietarios de empresas también pagan el impuesto global complementario. Pero lo que pretende el sistema de renta que impulsa Piñera, que era tal como existía antes de la reforma de Bachelet, era un sistema integrado en donde el impuesto que la empresa paga es un prepago para descontar del impuesto personal que cada propietario de empresa debe pagar. Eso para dejarlo en términos generales. Muy bien. No quiero quedarme solamente en reforma tributaria, porque en realidad nos queda otro espacio de programa y hay que abordar otras materias. Y me gustaría un poco tocarlo del sueldo mínimo, porque finalmente se aprobó, ¿cierto? Sí, pero hubo una polémica entre medio, ¿cierto? Y además se aprobó en las condiciones que uno pudiese decir que son favorables, porque realmente estamos hablando de 301.000 pesos como salario mínimo, no al tiro, ¿cierto? Porque hay un periodo todavía que falta todo un año para eso. Pero a marzo, ¿no? Justamente, a marzo. Pero ya a partir de este mes... 1 de septiembre. A partir de este mes, justamente el 1 de septiembre, ya tenemos un reajuste importante. Quiero partir con Mario, que ha hablado poco porque llegó un poquito atrasado, bueno. Entonces para dejar lo que se explique. Bueno, yo debo reconocer que estoy bastante contento que se llegó a un acuerdo. De hecho, porque estaba un poco desesperanzado, ¿qué quieren que les diga? Porque había visto como que empezaba a notar, quizás de un poco de lejos, como el tema del obstruccionismo y el bloqueo, como que me sonó muy fuerte. Y empecé como a tratar de hurgar un poco y efectivamente veía que había mucha tenacidad por parte de la oposición para no aprobar este proyecto. Pero a medida que fueron avanzando los días, bueno, y se llegó al acuerdo, me pude percatar también de que en realidad aquí las dos partes habían tenido cierta cuota de culpa. O sea, por un lado, el gobierno estaba forzando una plurianualidad y una falta de discusión para el año 2020, y la oposición también estaba siendo un poco terca en algunos aspectos. Entonces, igual como que ahí como que me bajó un poco la ansiedad. Claro, y porque más uno cuando pudiese separar en dos tandas esto, ¿cierto? El monto del reajuste ahora y el plazo. y el plazo. Justamente, un tema justamente era el monto y el otro el plazo. Uh-huh. Y acá el problema fue con el plazo. Entonces, claramente aquí, y el plazo es importante, porque igual todos los valores se valorizan no solamente por el monto que tú tienes en el presente, sino que también por el plazo de tiempo. Sí. O sea, el plazo de tiempo es muy importante para efectos de poder, digamos, determinar un alza, digamos, del sueldo mínimo, ¿ya? No es baladí. Entonces el tema del plazo era importante. Entonces creo que si llegó un buen acuerdo, me parece interesante, me parece bueno que se vuelva a discutir el 2020, y creo que un buen acuerdo, por lo menos se terminó bien y me da tranquilidad, porque por un momento pensé que estábamos ante dos fuerzas antagónicas que estaban completamente obtusas, ¿no es cierto? Y no se podía avanzar, digamos. Y incluso a mí me preocupaba porque estaba afectando a todos. O sea, el hecho de que no suba el sueldo mínimo por una terquedad de dos partes, digamos, que están, digamos, en este momento oposición y gobierno, ¿cierto? Era grave. Entonces, estoy contento, estoy tranquilo, y fue por lo menos un final feliz. Ahora, a todos los trabajadores les afecta esto el sueldo mínimo, porque Sí, no solamente obvio. a los que ganan el sueldo mínimo, porque los que perciben gratificación también va a haber aumentado su monto de gratificación a raíz del cálculo que y se el hace. monto que aumentó también es importante si comparamos con el aumento histórico que han tenido los sueldos en los distintos gobiernos que han pasado también.
Por lo tanto, es un avance no menor, es un avance importante y que se espera que en los siguientes años de este gobierno y los que vienen se mantengan persistan los aumentos importantes, ¿no es cierto?, que son para todos los chilenos y que aumenta la plata en el bolsillo que tienen para hacer sus gastos familiares. Un tema que mencionó Mario también, creo que es importante recalcar que el gobierno de Sebastián Piñera es el gobierno de los acuerdos. Y tal como lo dijo él, no es menor que sea un gobierno en los acuerdos, no es porque sí, no es porque él lo quiere tampoco hacer porque es solamente una propuesta del gobierno, es porque es necesario. En las cámaras se sabe también que quizás no tenemos un porcentaje importante, por lo tanto necesitamos llegar a un diálogo y a un acuerdo en las distintas cosas que se quieren lograr por un bien común. Ahí tú mencionas algo súper clave, desde el punto de vista de números. Este gobierno gobierna pero con minoría en el Parlamento. Así es. Y por lo tanto, la primera análisis de realidad es que yo tengo que entrar a dialogar antes, durante y después. Siempre. Es decir, siempre. Sí. Y aquí es como curioso porque no fue lo que se dio y no es lo que se ha dado. Y yo diría que hay elementos, y me atrevo a decirlo, de torpeza en la tramitación de un proyecto de ley como este. ¿Y por qué hablo de torpeza? Es porque después hoy día nos enteramos que ¿Ya? el tope era precisamente el tema de hasta cuándo se negociaba, o sea, hasta cuándo se extendía. ¿Cuándo se podía volver a Nunca negociar? estuvo en discusión El el monto. Nunca estuvo en discusión, incluso el mecanismo de alza posterior. Lo que estaba en discusión era el tema de la pluralidad. Ahora, eso se había aprobado en gobiernos anteriores Así también. es, pero en términos prácticos aquí el tope era ese, extenderlo más allá. Y en ese sentido, ¿por qué digo torpeza? Porque por un lado tiene un ministro de Hacienda, y hay que decirlo desde el punto de vista objetivo, quien vino a resolver este problema fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, Así es. reconocido negociador de la derecha, con una experiencia de años en el Parlamento y por lo tanto con muchas discusiones de sueldo mínimo Sí. y mecanismos, y el que tuvo que venir a resolver fue él, Sí. no fue el ministro de Hacienda O del ni trabajo. el subsecretario o del trabajo. Trabajo, Por lo de hecho, tanto, tuvieron que venir los que realmente tienen manejo y han entendido que se necesita dialogar. el gabinete por político al sobre- final. exactamente. Sí. Y eso yo lo encuentro relevante y es bueno contrarrestar. Pero ¿por qué digo que me llama la atención esa frase de los acuerdos? Porque, claro, tiene mucho sentido común, Sí. es lo que la mayoría de los chilenos busca, pero a la hora de... no cuesta verlo. Y lo ligo al tema del sueldo mínimo porque creo yo que la discusión, y tú en el tiempo lo decías, Sí. el tema ético, el tema del sueldo ético, el sueldo vital. Y aquí hace rato, y me lo decía una persona, me decía, la discusión siempre es sobre el porcentaje del sueldo. Pero resulta que las gratificaciones, las asignaciones familiares, por ejemplo, se han mantenido en el tiempo como estancadas. Entonces, si tú realmente quieres Sí. hacer justicia en términos de... tendrías que entrar a una discusión por ese lado. Espero que se dé en el corto plazo. Pero cuando digo que el gobierno, aquí se notan dos gobiernos. Uno, muy tecnócrata, que no reconoce en el adversario también un punto válido como para entrar a una negociación. Y por otro lado, digo tecnócrata porque creo que fue un error, porque vimos toda la salida comunicacional del intendente subrogante, de la intendente, en términos de que los malos eran la oposición porque sí, lo nos vi, estaban sí. negando a la sal y al agua, con una performance bastante poco conciliadora a la hora de, oye, El diálogo. pongámonos de acuerdo. Entonces ahí hay una contradicción al mensaje original del presidente, que yo le creo esto de que quiere los acuerdos. Pero, y con esto termino. Y por otra parte, también veo, y quizás me salgo del tema, que también veo que han tenido salidas comunicacionales que después tienen que entrar otros a resolver el problema. Y lo digo en el caso de NAP, Sí. porque me llama la atención con el tema de Quintero, que la reacción casi de histeria, en NAP es el culpable. Sí. Y resulta que empieza a haber un conflicto donde no es. Entonces, la pregunta, ¿hasta cuándo Bueno, todavía ahí no se faltó- ponen de acuerdo los técnicos o el lado más político, Que no dado se- que la gobernanza pasa por reconocer que no son mayoría? Sí, pero no se van a poner de acuerdo. Si un punto es cuando tú subordinas lo técnico a lo político y otro cuando lo político se subordina a lo técnico. Eso Yo depende. simplemente sí, Mario, un sí. pequeño alcance, que respecto de lo que
las tandas que sacó Kobler y sacó, ¿no es cierto?, la María Teresa, ¿no es cierto? Que no fue el único caso, porque en otra región claro, igual. fue a nivel regional, a nivel, digamos, de distintas partes de la región, de la ciudad de Chile. Fue justamente la bajada que hizo el mismo presidente. O sea, el mismo presidente Piñera dijo, nos están negando la sal y el agua. O sea, no es que aquí los intendentes, los gobernadores se hayan arrancado con los tarros y hayan lanzado una... Es que, es que estaban la presentes. señal del primer mensaje, dialoguemos, busquemos el acuerdo, no lo Es que se estaba le cae justamente- po, a la hora de llevarlo a la práctica. Es que justamente yo creo que la bajada, ¿no es cierto? El presidente dice un mensaje, que fue un mensaje bien duro, nos están negando la sal y el agua, dijo. Y esa bajada después pasa a regiones, ¿no es cierto? Y Pero claro, acá nos dijeron, por culpa de ellos, los trabajadores no van a Y tener cuando su sueldo. pero a lo que yo, cuando la región, cuando en este caso el intendente regional, como representante del presidente, da el mensaje, ya el presidente está logrando un acuerdo. O sea, ahí lo que hay Fue básicamente, tarde. Claro. Fue tarde. un poquito quizás tardío, Fue tarde, pero, claro. pero, Sí, no ahora- pero no es erróneo en el sentido de que hay que considerar siempre que los intendentes son los representantes del presidente de la República de la región. Y el presidente de la República Había dado ese mensaje. Había dado ese mensaje. Sí, sí. Ahora, yo también quiero recalcar que, bueno, varios en el mundo político, público, privado y en la familia, en el día cotidiano, y todos tenemos el derecho de cometer errores, ¿no es cierto? Y también de mencionar, o sea, cometí un error y se puede, ¿no es cierto?, hacer un cambio. Y en ese sentido... habla bien de que él lo reconoce. Exacto. Y en ese sentido yo creo que el gobierno es de diálogo, sí. Y en este caso, en el tema del sueldo, puede ser que haya faltado alguna comunicación previa, pero quizás fue porque antiguamente ya se había aprobado la plurianualidad o el tema de poder negociar cada 2 años. Por lo tanto, el hecho de haber presentado una reforma donde el sueldo aumentaba sustancialmente 12.000 pesos en la primera parte y 13.000 en la segunda, creo que daban por hecho que iba a ser aprobado. Sí, pero ¿sabes qué Entonces, pasa cuando...? ahí es donde yo creo que es importante Sí, es que hubo un mencionar... error de Déjame terminar lectura. un poquito. Ahí es donde yo creo que es importante mencionar que uno tiene que ser capaz de reconocer los errores y que en ese sentido faltó, ¿no es cierto?, una comunicación previa. Pero de la base del proyecto y del aumento del sueldo, ¿no es cierto?, es lo importante y que se logró para el bien de todos los chilenos. Sí, no, sí, te decía yo que era un error de lectura porque efectivamente ha habido negociaciones de plurianualidad en nuestro gobierno, pero con el acuerdo de los trabajadores. En esta ocasión no estaba el acuerdo de los trabajadores y por eso un poco la oposición se negó, digamos, a no conversar nunca más durante este gobierno de sueldo mínimo. Oiga, pasemos a otro tema porque todavía nos quedan más sobre todo aristas regionales que tiene que ver principalmente, en realidad una arista nacional, pero que tiene a lo mejor un mayor impacto en lo regional, y nos estamos refiriendo a la devaluación del peso argentino. Sí. Porque todos sabemos que los argentinos son bastante visitantes de nuestra región, ¿cierto? Transitan mucho por acá, pero además vienen a consumir, ellos hacen turismo de shopping, a nuestro país hacen turismo de shopping, pero especialmente lo vienen a hacer acá por el recinto franco y porque también hay más oferta en el comercio en general. Entonces, partamos contigo de nuevo, Yanira. Sí. Bueno, yo creo que nos está afectando bastante en la región de Magallanes, tanto a nivel de turismo, ¿no es cierto?, la empresa hotelera y en la parte de comercio. Son 2 puntos y 2 aristas, yo creo que se está notando demasiado a la baja y me imagino que ya pronto van a tener que estar con alguna estrategia donde se involucre ya de forma directa a la gente a nivel regional y traer turistas nacionales, porque es muy importante reactivar nuestra economía regional y que no nos repercuta, ¿no es cierto?, el impacto que está teniendo hoy en día la devaluación del peso argentino. ¿Juan Francisco? Ahora nos toca ir a nosotros, al otro Así lado, es. porque aquí son cíclicos Claro. Sí. esto pasa cada 10, 12 años en La Argentina. milanesa. Como Exactamente, la milanesa. nos toca ir, pero yo también, lamentablemente a nivel región no hay datos, microdatos, como para uno tener un análisis un poco más certero, porque por otra parte yo puedo decir, ¿sabes qué? El costo de vida ha aumentado precisamente porque ha venido mucha gente a un mercado importante a consumir más. La pregunta es cómo se va a afectar esto acá. ¿Los precios pueden bajar? ¿Cuánto afecta este intercambio, no intercambio comercial, sino que este ingreso de recursos en términos de los valores de alguna mercadería o algunos elementos de consumo para la ciudad? Ahí
por eso faltan microdatos para ver efectivamente, porque acá tenemos el dato cuánto más dinero ingresa, Sí. pero no sabemos el efecto multiplicador de ese dinero. Además que son ciertas industrias nomás, no, no es todo lo que... Exactamente, entonces es lamentable que no tengamos esos microdatos. Datos todavía. Y no los vamos a tener porque, que yo sepa, no se están tomando, salvo los del INE que siguen una lógica nacional, pero datos. ¿Y por qué? Porque yo diría que la gran actividad económica no solo es el comercio, sino que también la inversión pública. Y ahí es donde yo encuentro a ratos que el gobierno regional no ha dado señales. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis, es la teoría de Roosevelt, ¿no? Inversión pública. Sí. Así, y lo inventaron los estadounidenses y le Sí, resultó. sí. Nosotros lo aplicamos en 2009, Sí. acá en Magallanes. Mayor inversión pública permitió que la crisis Sí, de la correcto. época no se tomara. De en Lehman cuenta. Brothers, me acuerdo. Ahora, ¿de qué forma, te hago la consulta, de qué forma crees que sería óptima la inversión pública para que tenga un impacto a nivel del comercio minorista, que son los afectados por esta crisis? La de fragmentación, porque en términos del mundo que yo me manejo, que es el de la ingeniería y la construcción, el año 2009 nosotros nos preocupamos de tener trabajo para las grandes empresas, ¿Ya? para las medianas y para las pequeñas, a costo de ser ineficiente como Estado, porque en vez de licitar Sí. un tramo de mejorar los cercos de un aeropuerto, lo licitamos 5, Sí. bajamos las licitaciones en términos de monto y por lo tanto permitimos que se accedieran más empresas. Pero Porque eso es el para chico, un nivel me- de empresa. Claro, pero porque el chico, el mediano, es el que finalmente Hace su A trabajo ese- menos. hace ese trabajo y Así es. distribuye. Y a ellos donde hay Y que causar por el lo impacto tanto más es un importante. error solo quedarse en las grandes inversiones de los grandes obras, de los grandes anuncios y no preocuparse de la pequeña y mediana empresa asociada a la inversión pública. Ahora, pero reitero mi pregunta, pero enfocada al rubro a los comerciantes. Es- Porque ellos son los que... Yo concuerdo que quizás hasta hoy todavía no hay una activación con respecto a las obras públicas. Eso sí, concuerdo plenamente contigo y esto está dado por distintos factores que hemos visto que ha sucedido en la región de Magallanes, porque no es a nivel nacional, sino que estamos acá en esta región, en la región de Magallanes. Pero a nivel, volviendo a retomar el tema de Lo local. de lo local y del impacto que nos genera, ¿no es cierto?, esta crisis económica en Argentina a la región de Magallanes, y esta crisis está dada sobre todo que se ve el impacto en los comerciantes, en las empresas que tienen, en las personas que tienen negocio en zona franca puntualmente. ¿Cómo, y ahí va mi pregunta, ¿cómo a ellos podemos activarlos? ¿Cómo crees tú que sería importante? Yo te voy a responder eso, porque el gobierno anterior impulsó un programa que todavía sigue Ujú. y que es los almacenes de barrio Sí, exactamente. y los barrios comerciales también. Sí. Esos son programas que están enfocados efectivamente a los barrios comerciales puntualmente a Sí. recuperar sectores, ¿cierto? Sí. Que están fuera de la zona franca en todo caso. 18 de septiembre. Claro, pero el almacén de 18. barrio o los programas de almacenes van dirigidos justamente a ayudar a pequeños empresarios Sí. que tienen comercio, ¿cierto? A mejorar en sus instalaciones, a comprar la máquina refrigeradora y finalmente a mejorar la fachada también del local. Y sería bueno tomar el barrio como la zona franca y poder... Es posible, porque yo creo que también hay políticas que desde el mismo gobierno regional se pueden destinar fondos. De hecho, el convenio de programación que el gobierno regional tiene con el Ministerio de Economía, Ujú. del cual no hemos tenido noticia en estos 6 meses, puede efectivamente enfocarse a ese rubro, porque gran parte del financiamiento de los de los programas comerciales que se hizo con Cercotec, Ujú. había una parte que colocaba Cercotec, pero también con el gobierno regional, y era justamente a raíz de este convenio de programación. Por eso que aquí el programa fue más exitoso, porque tuvo más plata, porque no solamente era Cercotec quien iba, sino que también ponía plata el gobierno regional. Ahí hay algo que se puede hacer efectivamente, Qué pero interesante, ¿eh? Porque creo que es súper válido la posición hoy en día, como está Zona Franca y cómo está siendo... es algo que se puede hacer. En el fondo estás cambiando el consumidor, que Exacto. disminuye de repente, Justamente. es como mantiene un consumidor más o menos en la estabilidad. Pero eso, insisto, yo creo que se logra teniendo que el dinero tenga un efecto multiplicador mayor. Y entonces ahí las políticas públicas de la inversión tienen que tener un énfasis donde no importa ser eficiente, sino No, que en la importa parte ser pública, eficaz. exacto. Y esa variable Es que depende del no destino está. que persigas, pues claro, Sí. depende del destino que persigas. Ahora, igual son focos, porque esto no se puede hacer siempre. Porque si lo estamos haciendo siempre, quiere decir que no debemos que insistir con eso, porque está Claro. malo. Exactamente. El foco es cuando uno tiene una crisis, cuando hay una bajada y después se va a recuperar. O sea, mientras estemos en la curva abajo, Claro. en ese tanto, Quizás para nosotros fue más fácil el 2009 porque estaba claro que había menos inversión, y por lo tanto la inversión pública se derivó a hacer muchas cosas.
Ahora acá quizás la Fue de crisis golpe. apunta por un factor externo que Claro. disminuye un consumo importante. en Pero un área de la economía. comercio es una parte nomás de este Sí, tema claro. Sí. del peso argentino, ¿cierto? Pero otra parte tiene que ver con turismo. Sí. Con turismo. Y en el tema turístico, claro, está la oportunidad que ahora para nosotros es más fácil viajar, como ocurrió por allá por el año Sí. 2004, 2005, ¿cierto? Pero también es cierto, eso puede rescatar el turismo interno. Y se hicieron también algunos programas para que, por ejemplo, los adultos mayores de nuestra región y los jóvenes de nuestra región pudiesen conocer la misma región, porque hay gente que no conoce las Torres del Paine que vive en la Sí. región, Justamente, sí. o tampoco, Turismo interno. claro, muchos tampoco conocen Tierra del Fuego ni toda la gratitud que tiene Tierra del Fuego, y en ese sentido uno también pudiese, a través de ese mismo convenio de programación, insisto, que está Sí. con el Ministerio de Economía, que tiene también asignado dineros para turismo, armar un programa en el breve plazo, ¿cierto?, para fomentar este turismo interno, que además tiene la gracia de poder extender las temporadas, porque un problema es la estacionalidad, pero Exactamente. otro problema es que ahora en la estación tampoco está llegando la gente. Interesante. Sí, Mario, que no ha hablado Mario todavía. Sí, no, sí está algo muy bien. Sí, lo que pasa es que me preocupa a mí más que nada Zona Franca, porque creo que es como lo más evidente cuando la falta de patentes negras y argentinas Es impresionante. es impresionante. Entonces, evidentemente Zona Franca, con toda la inversión que se ha hecho, porque ahí se han elevado los arriendos, se han hermoseado los locales internamente, todos hemos visto toda la Sí. inversión. Pero que eso se ha no es hecho. por los argentinos. No, No, eso parte de un pero proyecto. es parte de un proyecto Es parte que del- está de pensado. de la sí, concesión. Justamente, la concesión, justamente, pero todo eso está pensado en cuanto al flujo de clientes que tú quieres recibir. Entonces, si de repente a la noche a la mañana ese flujo baja considerablemente como ha sucedido, evidentemente que queda como una situación media compleja. Entonces, Hay que hacer otro esfuerzo ahí. hay que hacer Sí. un esfuerzo ahí, y yo creo que, no sé qué va a hacer renta inmobiliaria ahí, pero con los usuarios, pero es evidente de que toda esa inversión que hay, que es bastante buena en lo que es recreación, porque por lo menos con lo que es recreación no pierde al Pero magallánico. ¿no es ahí, cierto? ahí es donde yo pero yo ¿sabes echo de qué? menos la falta de las voces No, del gobierno, Ujú. de economía, ¿Ya? de hacienda, o sea, no sé, yo también participé en un gobierno hace mucho rato atrás, pero había un gabinete económico, es decir, había un encuentro entre los seremis respectivos y donde frente a problemas como este se trataba de buscar una solución, que se juntaban los servicios seremis de economía, de hacienda, del trabajo, y dependiendo de alguna Aquí le estamos actividad- dando algunas luces de lo que se puede hacer, pero lo que yo quería señalar es Pero- que pero en no el los caso de veo. Zona Franca, sí, pero en el caso de Zona Franca, si bien es cierto, claro, hay una baja argentino, pero lo que ha señalado el gerente comercial Ujú. es que el impacto todavía no se siente. Ah, ya. No, Y eso seguramente es porque efectivamente hay mucho argentino que va al recinto, a lo mejor vitrinea mucho y compra poco, más bien se entretiene, pero también hay otro argentino que sigue viniendo independiente de la crisis porque también hay un tema de stock. Argentina, además del problema del precio, Sí, no es que no tiene artículos, o sea, igual tienen que venir a consumir acá. Oiga, estamos en el tiempo, así que Se nos fue muy rápido. Se nos fue rápido la hora, pero salieron algunas ideas para el gobierno regional, a ver si las toman. que salgan más porque uno todavía no lo ubica. Bueno, pero vamos ya en los próximos programas a De invitar hecho, lo también hemos a... invitado permanentemente acá y no han podido venir. Vamos Los a tratar Pero de seguir vamos a insistiendo. tratar de Vamos a insistir. insistir. Sí. Yo creo que ahora se van a sentir más cómodos también porque ya hay más paridad también. Sí, Exactamente. No, es importante, Sí, yo que creo que tenía traer gente invitada, que nos pueda dar un pincelazo, ¿no es cierto?, de las acciones que se están tomando. Sí, porque si no esto sería un monólogo nomás, ¿cierto?, Sí. entre nosotros nomás. Bueno, muchas gracias por la audición. Les recordamos a nuestros auditores que el programa también se repite, digamos, los días sábados y los días domingos en este mismo horario, de 15 horas a 16 horas. Y también nos pueden seguir en Facebook. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós. Nos vemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.